El día de hoy hablaremos de otro apóstol, de otro discípulo. Recordemos que estamos en una serie titulada Hombres comunes en manos de un Dios extraordinario. Y todo hombre común que está en las manos de un Dios extraordinario definitivamente recibirá un propósito eterno, una misión eterna. Y eso es lo que estamos viendo. Ya vimos cómo un hombre común como el apóstol Pedro recibió de parte de un Dios extraordinario una misión tan poderosa y tan eterna como la que recibió el apóstol Pedro. Pero también vimos el apóstol Andrés, cómo recibió un hombre común como era él, sin tantos focos, sin tanta plataforma, y cómo Dios lo usó para su gloria y su honra. También hace 8 días vimos la vida del apóstol Santiago. Cierto que sí, el apóstol Santiago, aprendimos mucho del apóstol Santiago. Y el día de hoy le corresponde el turno al apóstol Juan, al discípulo más conocido como el discípulo del amor, ¿cierto? Pero no siempre fue el discípulo del amor, y vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. El título del mensaje hoy es: dime con quién andas y te diré quién eres, basado en la historia del apóstol Juan. Miremos lo que dice Juan capítulo 13, versículos 23 al 25, por favor. Dice la palabra del Señor: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, mire que hace un énfasis en el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba recostado al lado de Jesús, lo cual quiere decir que mientras comían, porque esta escena pasó en la última cena, estaban ahí comiendo y está el apóstol Juan sentado al lado de Jesús y dice que estaba recostado al lado del Señor. Versículo 24: a este pues hizo señas Simón Pedro. Se cree que Simón Pedro estaba al lado de frente, pero al lado opuesto, al otro lado, y Pedro le hace señas. Pedro tenía como un espíritu de chisme, ¿sí o no? Dice, ¿por qué? Porque en esta escena el Señor les avisa que uno de ellos lo va a traicionar, ¿cierto? Lo va a vender por unas piezas de plata, de oro y todas estas cosas. Y dice la Biblia que cuando está anunciando esto, dice, por eso dice que el apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba, estaba recostado sobre él, y al otro lado que estaba Pedro, la intriga no lo dejó, el chisme no lo dejó en paz. Y entonces dice aquí que le hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. O sea, averígüese y me pasa el dato por WhatsApp, ¿cierto? Y entonces Juan, ¿cierto?, haciéndole eco a su amigo Pedro, entonces lo que hace es recostarse cerca de ¿dónde? Del pecho de Jesús, y le dijo: Señor, páseme el dato, ¿sí o no? ¿Quién es el que te va a traicionar de esa manera como estás diciendo? ¿Se han dado cuenta ustedes de cómo ciertas personas terminan por parecerse, terminan pareciéndose entre sí? Es decir, no solo las personas, los amigos, nuestros hijos, las personas con las que caminamos a diario, no solamente terminamos pareciéndonos en los gestos que hacemos, sino también en la manera de hablar, los dichos, los hábitos, ¿cierto? Nuestra manera de reaccionamos parecido a las personas con las que habitualmente estamos, y hasta nos parecemos en la forma de caminar. Y es que la compañía moldea. El estar mucho tiempo con una persona va moldeando. Hay un dicho popular, como ya lo vimos: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar finalmente aprende. Y aquí en la Biblia encontramos un ejemplo vivo de esta gran verdad en la vida del apóstol Juan, uno de los 12 discípulos. Juan no comenzó siendo el hombre más tierno o el discípulo más tierno o más tranquilo o más pacífico que Jesús llamó. No
no era el más paciente en ese momento. De hecho, el Señor Jesucristo lo apodó igual que a su hermano Santiago, como lo vimos hace 8 días. ¿Cómo los apodó a ellos dos? ¿Los hijos de qué? Del trueno, los hijos del trueno, ¿cierto? ¿Y por qué los llamó o los apodó de esa manera? Porque fue a los únicos que les puso apodo. ¿Y por qué los apodó de esa manera, los hijos del trueno? Por el temperamento que estos dos muchachos tenían. Porque tenían un fuerte temperamento, ¿cierto? Porque eran bastante volados de genio, porque eran impulsivos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió para que un hombre como Juan, que era tan impulsivo, que era tan agresivo, se convirtiera finalmente en el discípulo del amor? En un hombre que escribió en una de sus cartas acerca del amor. En primera, segunda, tercera de Juan vemos cómo el apóstol Juan habla respecto al amor. Cómo pasó de ser tan volado de genio a ser un hombre tan pacífico, tan tierno, y no estoy hablando de Leonel Álvarez, estoy hablando del apóstol Juan, de un hombre, ¿cierto?, tan amoroso, tan cuidadoso, ¿cierto? ¿Cómo pasó de ser una cosa a ser la otra? ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió tanto? ¿Qué fue lo que lo transformó de una manera tan tremenda, tan increíble? ¿Saben qué fue lo que pasó, familia? Que caminó con Jesús. Esto fue lo que pasó. Que el apóstol Juan decidió caminar con Jesús. Decidió escuchar a Jesús. Decidió observar a Jesús. Se recostaba sobre su pecho. Y eso fue lo que terminó moldeando al apóstol Juan, ¿cierto? Su cercanía con Jesús fue lo que lo transformó a él. Y hoy vamos a ver cómo Juan, el impulsivo, se convirtió en el discípulo del amor. Cómo su carácter fue transformado no por una técnica especializada que encontramos en Google, o no porque hizo un curso de cómo manejar las emociones, ¿no? Eso, vamos a mirar eso. Juan no fue transformado porque entró a hacer un curso de manejo de emociones, ¿cierto? De inteligencia emocional y todo esto que hoy en día en muchos casos es tan efectivo, es tan bueno, pero él no necesitó de estos cursos de manejo de emociones y de inteligencia emocional ni nada de esto, sino que fue transformado por andar con Cristo Jesús, por decidir caminar con Jesús. Y eso finalmente es lo que va a terminar transformándote a ti. No son los cursos. A ti no te va a transformar ir a un psicólogo a que te diga cómo manejar las emociones. No son los psicólogos, no son, y con respeto lo digo porque mi esposa es psicóloga, nosotros estamos preparados como psicólogos de familia, y lo digo con autoridad y conocimiento de causa. No son los psicólogos los que nos enseñan a manejar las emociones, no son los psicólogos los que nos transforman, no son los libros de inteligencia emocional o los coach hoy en día que están tan de moda, los coach que ahora dan conferencia de manejo de emociones. Esos cursos, nada de eso nos transforma, nos ayuda pero no nos transforma. Lo que nos va a transformar es caminar cerca de Jesús. Eso es lo que nos va a transformar a nosotros. Eso es lo que te va a transformar a ti. Si tú estás teniendo problemas con manejar tus emociones, lo que realmente te va a transformar, te va a cambiar, así como pasó con Juan, es que te recuestes en el pecho de Cristo Jesús y ames su presencia. Es lo único que va a traer transformación a tu vida. Saben, al final de cuentas, el que anda cerca del fuego de Dios termina ardiendo de amor, termina ardiendo de compasión y de propósito, como lo hizo el apóstol Juan. Hay muchos, escúchenme bien, hay muchos que caminan con Jesús, pero pocos, muy pocos se dejan influenciar por Él. Y caminan con Jesús, pero pocos se dejan influenciar por el Señor. Muchos quieren milagros. Muchos hombres y mujeres que se acercan a una iglesia cristiana quieren milagros, quieren sanidad, quieren pan multiplicado, pero no quieren, les cuesta ver su vida semejante a la de Cristo. Les cuesta
aceptar que lo que el Señor quiere de nosotros no es solamente hacer milagros para que nosotros recibamos esa multiplicación de la bendición, sino que el Señor quiere que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Eso es ser cristiano, vivir como Cristo vivió en esta tierra. Por eso estamos aquí, aprendiendo a ser cristianos, a vivir como Cristo, a abrazar su propósito. ¿Porque somos los mejores? No. ¿Porque somos perfectos? Tampoco. Somos hombres comunes, como los 12 discípulos, como el apóstol Juan. Pero ahora estamos en las manos de un Dios extraordinario que quiere darnos un propósito eterno, familia. Y esto es algo que necesitamos entender. Vamos a evaluar nuestras alianzas espirituales. ¿Cuáles son nuestras alianzas espirituales en este momento? Revisemos muy bien con quién estamos caminando a diario, o con quién estamos compartiendo nuestro valioso tiempo, con quién estamos compartiendo los lugares que frecuentamos, con quién estamos compartiendo momentos, en qué pecho estamos descansando emocional, espiritual y físicamente, en qué hombro estamos recostando nuestras emociones. ¿A quién consideramos una persona de confianza? ¿A quién consideramos realmente un amigo para que podamos en un momento dado descansar, cierto, nuestras emociones, nuestra vida espiritual o nuestra vida física? Y lo primero que quiero decirles es que nuestro caminar no es neutral. Dígale por favor a la persona que tiene al lado: nuestro caminar no es neutral. ¿Qué quiere decir que nuestro caminar no es neutral? Es decir, la forma en la que vivimos nuestra vida, las personas con las que nos relacionamos y las decisiones que tomamos a diario siempre nos están dirigiendo hacia un destino específico. Siempre. Las personas con las que yo me relaciono, las decisiones que estoy tomando, las personas con las que yo decido caminar, con las que decido compartir momentos, lugares, una comida, una gaseosa, una charla, una plática. Esas personas con las que yo decido caminar siempre me estarán llevando hacia un lugar específico, o más cerca de Dios o más lejos de Dios. No hay un punto muerto, no hay un punto neutral. Siempre me llevarán a un destino. No hay, es decir, no hay camino que no influya. Todos los caminos me están llevando o a estar más cerca de Dios o a estar más lejos de Dios. Mire lo que dice Amós capítulo 3 versículo 3. Dice el profeta: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Pregunta él. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Qué quiere decir esto? Que caminar con alguien es compartir una dirección. Decidir caminar con alguien, decidir ir con un amigo, con una amiga, con una persona hacia un lugar, es compartir propósito. Si tú hoy estás aquí con alguien más, es porque se pusieron de acuerdo para venir a la iglesia hoy. Si un día apareciste en una discoteca por allá moviendo el esqueleto, es porque de antemano te pusiste de acuerdo con alguien para ir a esa discoteca. Eso no fue que surgió de la noche a la mañana. Si un día apareciste sentado en una mesa tomando trago con unos amigos después de un partido de fútbol, es porque se pusieron de acuerdo para caminar hacia ese lugar después de un partido y sentarse a emborracharse mientras la esposa y los hijos los están esperando en casa. Hay que ponerse de acuerdo, es lo que está diciendo el profeta. ¿Será que dos pueden caminar juntos sin ponerse de acuerdo? Imagínense nosotros no poniéndonos de acuerdo. Imagínense mi esposa y yo no poniéndonos de acuerdo para tomar decisiones, para caminar. Ella caminaría hacia un lugar, yo caminaría hacia otro destino. Necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces hay que compartir dirección, propósito, hay que estar de acuerdo de corazón. Por tanto, con quien caminamos determina hacia dónde vamos a ir. Y la Biblia muestra algo importantísimo. La Biblia muestra que el acuerdo espiritual es fundamental para caminar con alguien. La pregunta es: ¿con quién te estás poniendo de acuerdo para caminar? ¿Con quién? ¿Con los que te dicen, como dijo David, vamos a la casa de Jehová? ¿Recuerdan lo que dijo David? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nos poníamos de acuerdo y dice David, ¿cómo me alegraba?
¿O te estás poniendo de acuerdo con personas que te dicen, eso, la casa de Dios, la iglesia, otra vez para la iglesia? ¿No le parece aburrido una y otra, religioso, religiosa? No, tampoco. Ay, vámonos para otro lado, hay que hacer otras cosas, ¿cierto? Y entonces, ¿con quién nos estamos poniendo de acuerdo? Eso mejor vámonos a una discoteca, eso mejor vámonos a un lado, vámonos a buscar lo que no se nos ha perdido. La Biblia muestra claramente que el acuerdo espiritual es fundamental para caminar con alguien. Caminar con personas que no tienen tu mismo destino o tu mismo propósito terminarán por desviarte. Por eso tenemos que ser selectos con qué personas compartimos nuestro camino, a qué personas le permitimos o con qué personas nos estamos poniendo de acuerdo para caminar. Ustedes recuerdan a Lot, lo dije hace 8 días, hoy vuelvo a nombrar a Lot. El caminar de Lot no fue neutral, no fue que caí en Sodoma y Gomorra porque sí, no fue neutral. Una serie de pasos pequeños, lo veíamos en el estudio de la palabra del viernes anterior, el hermano Pedro nos explicaba cómo pequeñas decisiones lo fueron conduciendo hacia una gran pérdida, hacia una gran destrucción. Mírenme, mientras Lot caminó con Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los que estuvieron el viernes. Prosperado, bendecido. Era impresionante cómo dice que a la par de Abraham, cómo se multiplicaban sus bendiciones. Era un hombre muy próspero mientras caminó con Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios, un hombre íntegro. Pero ¿qué pasó cuando cuando tuvieron que tomar la decisión de caminar separados? ¿Qué fue lo que pasó con Lot? ¿Acaso Dios le dijo a Abraham, dile a Lot que se vaya para Sodoma y Gomorra? ¿Acaso Abraham lo envió hacia Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes creen que si Lot hubiese escogido Canaán, Abraham hubiese escogido Sodoma y Gomorra? Claro que no. Pero las pequeñas decisiones de Lot lo llevaron a caminar con los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué terminó pasando al caminar con ellos? Al ponerse de acuerdo de caminar con ellos. ¿Qué terminó pasando? Perdió su esposa, perdió sus hijas, perdió sus bienes, perdió toda la bendición que le había dado el Señor. ¿Por qué? Por ponerse de acuerdo y caminar con personas que terminaron por desviar su camino. Familia, caminar con personas que viven en pecado y no quieren cambiar, terminan por contaminarte. Escúchenme, cuando tú caminas con personas que les gusta pecar, que no tienen problema con pecar, que no tienen problema con mentir, que no tienen problema con emborracharse, cuando, querido hombre, tú caminas con hombres que les gusta ser infieles a su esposa, no van a tener ningún problema en invitarte a ti también a meterte en esos lugares y van a terminar por convencerte. Queridas mujeres, lo mismo pasa con ustedes. Cuidado con esas amigas con las que deciden caminar. ¿Qué es caminar? Con las que deciden frecuentemente hablar por teléfono, compartir WhatsApp. Terminan por convencerte de eso, mija, haga lo mismo usted. Si él le fue infiel, ¿usted por qué se va a quedar como bobita ahí esperando? ¿Cierto? ¿Quién dijo? Hombre, es lo que hay en la vida. Usted también tiene que ser como hoy en día, ¿cierto? El feminismo y todo esto, y tú también tienes la posibilidad de salir de fiesta, de hacer, y entonces ahí cuando se ponen de acuerdo, ¿cierto? Para hacer estas cosas, realmente, o el final de estas decisiones terminan por acabar, por destruir su vida. En cambio, caminar con personas que tienen fe, caminar con personas que aman la palabra de Dios, caminar con personas que les gusta venir a la iglesia, eso nos edifica. Eso nos fortalece, eso nos hace bien. Hay una canción de Alex Campos que dice: tu amistad me hace bien. Y yo a algunas personas les digo: sabes, tu amistad me hace bien a mí. Y me gusta estar contigo porque tu amistad me hace bien. Porque tu amistad me lleva a buscar a Dios. Porque tu amistad me reta a orar. Porque tu amistad me lleva a la iglesia. Qué bonito es tener amigos que nos digan: tu amistad me hace bien. Y mirar a otros y decir: no, usted sí no. Tu amistad es un peligro, donde yo me descuide, mejor dicho, ¿cierto? Donde me ponga de acuerdo contigo, ¿qué va a pasar? Entonces, cada paso que damos es una semilla que siembra nuestro destino. Cada paso que damos con alguien es una semilla que vamos lanzando y va sembrando para nuestro destino. El caminar nunca será neutro. Diga conmigo una vez más:
el caminar nunca será neutro. Siempre me va a llevar a un destino. Nadie camina sin avanzar hacia algún destino, hacia un lugar. El apóstol Juan eligió caminar con Jesús desde el inicio. Recuerdan ustedes que él no lo dudó, él no lo pensó. Él era un pescador, ¿cierto? Estaba ya en la barca con Zebedeo, con su hermano Santiago, cuando Jesús pasaba por ahí y les hace la invitación a los dos: síganme. Es decir, caminen junto a mí, ¿cierto? Yo quiero que ustedes empiecen a caminar conmigo, muchachos. No son perfectos, pero saben, empezaré una obra con ustedes en la medida en que caminen conmigo, dice el Señor, en la medida en que se acerquen más y más a mí. Voy a hacer una obra maravillosa, una transformación que la gente quedará asombrada. ¿Cómo es posible que un hijo del trueno se convierta en el discípulo del amor? Eso es lo que va a pasar con la gente. Va a empezar a preguntar eso. Y Jesús los llama, ¿cierto? Y finalmente el apóstol Juan deja sus redes y lo siguió sin mirar atrás. Y hoy Jesús te dice a ti también: sígueme, dice el Señor. Escucha lo que te dice Jesús en esta mañana. Sígueme. La misma expresión que usó con ellos dos, con Juan y con Santiago, hoy aquí te la hace a ti. Yo simplemente soy un instrumento de Dios que te digo, el Señor te está diciendo: sígueme, camina conmigo. Sé un hombre cercano, sé una mujer cercana a Jesús. Es lo que te está diciendo el Señor. Sabes, tendrás un destino maravilloso, tendrás un destino espectacular. Hoy los niños hablaron a través de esta obra de teatro que hicieron. Ese es nuestro destino. Nosotros tenemos una ciudadanía, no es la de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es ¿cuál? El reino de los cielos. Aquí estamos de paso. Esto es un peregrinaje, es un momento. 70, 80 años, 60 años, no sé cuánto vamos a vivir. Mi nono vivió 105 años, gloria a Dios, y tenemos, ¿cierto?, una vida larga, pero que conforme sean nuestros años, sean nuestras fuerzas. Pero no importa cuánto tiempo estemos acá, finalmente este no es nuestro destino. Nuestro destino es allá. Por eso Jesús les explicó a ellos, les digo: muchachos, ya vengo por ustedes. Hoy lo cantábamos: ya vengo por ustedes. Me voy a la casa de mi Padre y les voy a preparar un lugar, una morada para cada uno de ustedes, y volveré por ustedes. Ustedes conocen el camino. Y entonces ahí fue cuando le preguntaron: ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor nos está diciendo: síganme, acérquense, caminemos juntos. Saben, Juan desde ese día su caminar fue intencional. Fue intencional, fue dirigido. Su caminar fue espiritual. El caminar de Juan no fue neutral. Mientras Juan caminaba, él no estaba caminando y diciendo: yo como que camino sin sentido, como que estamos dando vueltas por aquí, como que no le veo un horizonte claro a esto. No, cuando Juan decidió caminar con Jesús, su final era claro, ¿cierto? Su destino era claro. ¿Por qué? Porque ese caminar lo acercó cada vez más y cada vez más, como leímos al principio, al corazón de Jesús. Finalmente terminó recostándose en el pecho de Jesús. Lo segundo que quiero decirles en esta mañana es que las malas compañías corrompen. Dígale al que tiene al lado: las malas compañías corrompen. Amén. Las malas compañías corrompen. No importa qué tan fuerte seas, no importa cuántos años espiritualmente tengas en la iglesia cristiana o de conocer a Dios, finalmente las malas compañías corrompen. Y el Señor dijo: el que cree estar firme, por favor, mire que no caiga. Primera de Corintios, ¿qué nos enseñó Pablo? Mire lo que enseña Pablo: pero no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué dice? Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Todo lo que enseñamos aquí tiene una base bíblica que termina siendo nuestra brújula, ¿cierto? Termina siendo nuestro Waze. Yo le decía a los niños, a los principiantes, hablándoles del mapa, que es nuestra Biblia, y enseñándoles que esto es como un Waze, ¿cierto? Si el Waze nos dice a nosotros: en 300 metros gira a la derecha, y llegamos a 300 metros y giramos para la izquierda, ¿qué pasa? Nos perdemos. Yo no sé, Sammy no me deja mentir, pero eso le pasaba al nonito Luis, ¿cierto? El nonito Luis llegaba y le decía al Waze: en 300 metros gira a la derecha. ¿Y para dónde giraba el nonito? Para la izquierda.
¿Y qué pasaba? La perdida que nos pegamos, pero él siempre muy, ¿cómo se llama? Muy ubicado, muy bien ubicado. Decía, no, no, tranquilo que por allá hay otra salida, yo llego. Finalmente llegábamos, tarde pero llegábamos. En este caso no tenemos que ser igual, no tenemos que ser igual. Es decir, la Biblia es clara. Yo le decía a los muchachos, en 300 metros, no mientas. No mientas, ¿sí dice la Biblia? No mentirás. Y si mentimos, es como coger para la izquierda cuando el güey nos dijo coja para la derecha. ¿Sí? En 300 metros no forniques, le decía yo a ellos. Ojo, no forniques, no, 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 no. Y si lo hacemos, estamos cogiendo otro destino y finalmente nos vamos a perder de este camino, de la vida eterna. Entonces, esto es muy importante que tengamos claro. Pablo dice, no se dejen engañar, las malas costumbres, los malos amigos dañan, las malas compañías, los malos amigos corrompen las buenas costumbres. En 300 metros, pilas con esa compañía que le va a salir ahí. ¿Qué pasó? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Venga, que le tengo una vuelta por hacer. ¿Qué está haciendo? Perdido. Vámonos allí. No, mano, yo voy para la iglesia. ¿Qué iglesia? Vamos allí. Ojo con 300 metros. Las malas compañías corrompen la buena costumbre, esa buena decisión que habías tomado. Este es un principio espiritual. Esto que leemos aquí, que Pablo nos enseña, es un principio espiritual poderoso, familia, que nos enseña que las personas con quienes caminamos influyen directa y profundamente en nuestra vida, influyen en nuestro carácter e influyen en nuestras decisiones. Cuando el apóstol Pablo dice que las malas costumbres, escúchenme bien, que las malas compañías, cuando el apóstol Pablo nos enseña que las malas compañías dañan las buenas costumbres, quiere decir que las costumbres estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban las costumbres? Para que se dañen, estaban pues bien. Las costumbres estaban bien. Pablo dice pilas, las costumbres estaban bien, pero te juntaste mal, te pusiste de acuerdo con personas que desviaron tu camino y dañaron esas buenas costumbres que tú tenías. Es decir, ese joven con buenas costumbres que le inculcaron en casa, ¿cierto? Un día decidió caminar con una mala compañía que terminó dañando el gran trabajo que hizo mamá, ese gran trabajo que hizo el papá, ¿cierto? Ese gran trabajo que hicieron en la iglesia. Pero ese jovencito un día conoció esa amistad en la universidad, en el colegio, no sé, en la vida, en el barrio, hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia se conocen malas compañías que terminan por corromper las buenas costumbres que desde casa recibimos o que recibimos en la iglesia. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se me salió este chino de las manos? Cuando conoció esa amistad. Ese querido hombre, ese querido varón o esa querida mujer, ese cristiano que entregó su vida a Cristo, que vio cómo con sus propios ojos, vio cómo su vida fue transformada, fue restaurada, que su familia fue restaurada. Y venía a la iglesia juicioso con ella, con sus hijos, ¿cierto? O esa mujer que venía juiciosa con él y con sus hijos, con su esposo, ¿cierto? Pero ¿hasta cuándo les duró esto? Cuando conocieron a esa persona que los desvió, esa mala compañía que arruinó el buen proceso que Dios inició en ellos. Desafortunadamente terminó esa persona por sacarlos de la iglesia, por enfriarlos. En otras palabras, no importa cuán buenas sean tus intenciones, si estás rodeado de personas con valores contrarios a los de Dios, terminarás afectado. No importa qué buena intención tengas de venir a la iglesia, de orar, de congregarte, de leer la palabra. Si te rodeas mal, vas a terminar confundido y vas a terminar muy lejos de Dios. Compruébeme eso, pastor. Proverbios 13:20. Ajusten su cinturón, ¿sí? Porque va a haber turbulencia cuando lean este pasaje. ¿Qué dice? Fuerte, todos juntos, fuerte. ¿Qué dice? Anda con sabios y ¿qué? Y serás más sabio. ¿Camina con qué? Lo dice la Biblia, eso no fue que yo lo puse ahí. Camina con brutos y te meterás ¿en qué? En unos líos. Y si no, preguntémosle a Sansón. Sansón tenía una unción tan poderosa. Este muchacho tenía un llamado de Dios, fue escogido desde el vientre de mamá. Pero saben,
eligió mal, eligió rodearse de alguien que no compartía su propósito, que no compartía su Dios, que no quería nada con la iglesia. Eso fue lo que pasó con Sansón. ¿Cuál fue el resultado de esto? Perdió su unción, perdió también su fuerza, perdió su visión, perdió su destino, y todo comenzó por una mala compañía. Porque tenía el poder, tenía la unción, tenía el propósito eterno. Dios lo había escogido y le había dado un propósito maravilloso con el pueblo de Israel, y terminó perdiéndolo todo. Cuando se juntó mal. Las compañías, las amistades, ¿te edifican o te destruyen? Escúchenme, los jóvenes, los adultos, los ancianos, por favor escúchenme. Las malas compañías o te edifican o te destruyen. Te acercan a Dios o te alejan de Dios. La atmósfera que te rodea moldea tu carácter. ¿A quién estás invitando a tu casa? ¿A quién estás invitando a tu casa? Y si no, preguntémosle al futbolista Maxi Rodríguez, ¿a quién le abres las puertas de tu casa? Los que saben la historia y los que no, está bien, lo buscan en Google. ¿A quién le abres las puertas de tu casa? ¿A quién? ¿Con quién te sientas a comer? La atmósfera que te rodea terminará moldeando tu carácter. Y puedes tener buenas costumbres, ¿sabes? Puedes tener unas costumbres maravillosas, puedes tener una unción maravillosa, puedes tener un llamado de Dios, pero si te asocias con personas incorrectas, esas costumbres y esa unción serán debilitadas y posiblemente destruidas si no te pones alerta a esto. Por eso, filtra tus relaciones, fíltralas. Dile al que tienes al lado, pongámosle filtro a nuestras relaciones, pongámosle filtro a las amistades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preguntémonos, ¿esta amistad, esta compañía, esta persona con la que yo me siento, este grupo de amigos con los que yo comparto, me acercan a Dios o me están enfriando espiritualmente? Por eso, busca compañeros de fe, camina con los que te animen a orar, camina con los que te invitan a la iglesia, camina con los que te invitan a crecer espiritualmente, camina con los jóvenes, con las personas que te ayudan a obedecer, que te enseñan a obedecer. Camina con aquellos que te animan a perseverar. No te sientes con personas que les gusta el chisme, aunque sean de la iglesia. No te sientes, huye por tu vida. Con los chismosos no te sientes, de verdad. Son malas compañías, corrompen las buenas costumbres, hablan de todos, ¿cierto? Y pueden ser de la iglesia y terminas como, y tú venías así, venías, wow. En una motivación, venías con un fuego de Dios hasta que te sentaste un día a compartir con alguien que chismoso, una mala compañía, dentro de la iglesia inclusive. No, aquí la verdad es que esto y esto y esto y esto. Y finalmente terminan por enfriarte espiritualmente. Por eso digo, huye por tu vida espiritual. Y escúchenme algo, tu círculo influye más que tu buena intención. Terminará influyendo más. No se necesita un diablo para que nos destruya si nosotros mismos elegimos malas compañías. No se necesita a Satanás, no se necesita una estrategia diabólica para que nos vaya a dañar nuestro destino, ¿no? Nosotros mismos decidimos con quién sentarnos, ahí se acabó todo. La unción se puede apagar si el entorno es contrario al Espíritu. Hay mucho que aprender del apóstol Juan en este caso. Juan eligió la mejor compañía desde un principio. Cuando Jesús le dijo, sígueme, no lo dudó. Dejó todo, dejó sus redes, dejó su padre, dejó la barca, dejó a todos y empezó a caminar con Jesús. Juan tenía muchas opciones en su contexto. Juan, por ejemplo, podía haberse quedado con el negocio familiar de Zebedeo. Él dijo, ¿cómo se le ocurre me voy a ir detrás de ti? ¿A razón de qué? ¿Cierto? ¿A cambio de qué? ¿A qué me voy a ir detrás tuyo? ¿Cierto? Si es que aquí yo tengo una herencia maravillosa. Es una herencia maravillosa la que tengo acá, porque Zebedeo era empresario. El man no era cualquier personaje por ahí. Él tenía una empresa de pesca. Y sus hijos eran los que estaban destinados a heredar esto. Pero cuando el Señor le dijo, sígueme, él empezó a correr. Entonces tenía una opción, quedarse con el negocio de papá. También pudo haberse quedado con los
los religiosos del momento, ¿cierto? Todos los fariseos que tenían ahí y mezclarse con ellos y todo esto, ¿cierto? Porque ellos eran judíos y él pudo haber caminado. No, no, Señor Jesús, no, yo con usted no lo conozco. Yo mejor me quedo con los fariseos, con los escribas y con toda esta gente por aquí que me enseña también la palabra. O también se pudieron haber quedado con los celotes, con los guerrilleros, ¿cierto? En ese momento ellos pudieron haber tomado esa opción. ¿Para qué? Para pelear contra los romanos. Pero en lugar de eso, tantas opciones que tenían, tantas opciones que tenía el apóstol Juan, pero terminó caminando con Jesús. Tú y yo hoy tenemos muchas opciones. No es sino que salgamos de ahí y empiezan los amigos a invitarnos a decir una cosa, otra. La misma familia se acercan, y más cuando tú estás bien económicamente, pues cuando más amigos llueven, ¿cierto? Cuando estás bien en tu posición económica, pues más amistades hay por ahí, entre comillas amistades, ¿cierto? Pero es ahí donde tenemos que tener cuidado. Dentro de tantas opciones que tenemos para elegir caminar en esta vida, elige a Jesús, que su destino es maravilloso, familia. Y no solo caminar, Juan no solamente caminó con él, se acercó tanto que, ¿saben?, terminó recostado en el pecho del maestro. Juan preservó sus buenas costumbres. ¿Por qué? Porque eligió bien, eligió con quién andar correctamente. Por eso preservó sus buenas costumbres. ¿Cómo preservaremos nuestras buenas costumbres? ¿Cómo preservaremos esas enseñanzas que recibimos de nuestros padres? ¿Cómo preservaremos la enseñanza bíblica? ¿Cómo preservaré mi vida espiritual? Eligiendo bien con quién caminar. Mientras los otros discípulos flaqueaban, Juan se mantuvo firme. Mientras Pedro, en el momento en que Pedro estaba negando a Jesús, Juan estaba cerca de la cruz. Juan estaba ahí cerquita. Juan 19:26, mire lo que dice. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era el discípulo a quien él amaba? Juan. Al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Es decir, el Señor levantó la mirada y ningún discípulo estaba ahí excepto Juan. Estaba cerca. Juan, ¿por qué estaba cerca Juan? Se cree que Zebedeo, al ser un empresario muy conocido de la época, Juan, Zebedeo, Santiago tenían una afinidad con el sumo sacerdote y con una cantidad de personas influyentes de la época. Por eso, cuando Pedro llega, está siguiendo a Jesús, la Biblia narra que otro discípulo lo siguió, pero no dice quién. Solamente está registrado en el libro de Juan. Es decir, Juan está hablando de él mismo. Pedro seguía a Jesús y Juan también caminaba con él. Si ustedes leen la narración del Evangelio, ahí aparece ese momento donde el otro discípulo también iba caminando con él. Pero Pedro no pudo entrar al patio donde estaba Jesús. Adivine quién fue el que habló, movió sus influencias, ¿cierto? Movió sus fichas para que dejaran a Pedro entrar hasta el patio. Fue el apóstol Juan. Él fue el que habló con la guardia de seguridad y le dijo: mira, es un amigo mío, él es una persona cercana, por favor déjelo entrar. Allí movió sus influencias y por eso Pedro pudo entrar al patio donde tenían a Jesús. Entonces, mientras Judas vendía a Jesús por 30 monedas, Juan guardaba su corazón cerca del maestro. Mientras Judas lo estaba negociando, Juan estaba recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús. Su caminar con Jesús, saben, no solo protegió su corazón, sino que también fue formando su carácter. Por eso tenemos que tener claridad en esto, familia. Y en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que esté siendo claro con el mensaje. Alguien que vino a este lugar necesita escuchar este mensaje claramente de parte de Dios. Nuestro entorno puede apagar nuestro fuego o puede avivar nuestra fe. Por eso, ¿cuál es nuestro entorno? Tenemos que elegir como el apóstol Juan. Tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿quién va conmigo caminando? ¿Con quién estoy caminando en esta mañana? Lo tercero que quiero decirles es que la cercanía forma carácter. La cercanía forma carácter. Mira lo que dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es decir, Juan fue transformado por su cercanía con Jesús. Lo que está cerca de ti constantemente, lo que está cerca
de tu corazón, lo que está cerca de tu mente, terminará moldeando, finalmente terminará transformando, ¿cierto? Todos tus pensamientos, tus actitudes, tus reacciones. Por eso es que Juan fue transformado, Juan fue moldeado por la cercanía con Jesús. Y todo lo que a mí está constantemente cerca de mí, esas llamadas, esos mensajes, el televisor, el influencer, el amigo, qué sé yo, terminará moldeándome, me afectará y me transformará a la manera que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no se trata solo de caminar con Jesús, sino de caminar tan cerca que su corazón moldee el nuestro, como pasó con el apóstol Juan. La proximidad emocional y la proximidad espiritual que mantenemos con una persona inevitablemente terminará formándonos por dentro. Esto es tan cierto en lo natural, familia, como en lo espiritual. Mire lo que dice Proverbios 27:17. Mire lo que dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo, ¿qué dice? Como el hierro se afila con hierro, es decir, para que el hierro tome forma, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un cuchillo. Usted ha visto los carniceros, ¿cierto? Ellos ¿cómo afilan el cuchillo? Con otro metal, ¿cierto? O hasta con el mismo cuchillo, el otro cuchillo, y hace. Entonces, para sacar filo se necesita otro metal. Hierro se afila con hierro, se encuentra el propósito. Y aquí dice, un amigo se afila con otro amigo. Es decir, estar cerca de alguien es estar o entrar en un proceso de fricción, es entrar en un proceso de influencia y es entrar en un proceso de transformación para bien o para mal. En la medida en que tú camines con tu amigo, yo me voy. Venga, Samuel, ya que llegó ahí, ¿qué estaba haciendo? ¿Tomando agua? Es que está desde temprano también, entonces gracias al Señor. En la medida en que yo camine con Samuel, caminemos juntos, nos vamos ¿qué? Friccionando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la fricción de los dos? En la medida en que caminamos con Samuel, él va tomando, adoptando muchas cosas mías, pero yo también voy adoptando muchas cosas de él. Estoy influenciando en él, pero él también influencia en mí. Finalmente se dejó la barba como yo mismo. Y es que se la cortó qué días, pero ya ahí la va creciendo otra vez. No, empezamos a parecernos en la forma de hablar, en la forma de vestir, empezamos a parecernos en muchas cosas. Entonces, para yo, es decir, yo voy caminando con los valores, principios y las costumbres que aprendí en casa. Y aparte de todo que aprendí en la iglesia, voy caminando solo, pero Samuel aparece. Y me dice, ¿quiere caminemos juntos? Yo me digo, pues, y empieza, ¿no? Empieza, pues sí, es que nadie me invita a caminar con nadie, ¿cierto? Nadie me invita a caminar con ellos. Yo vivo solo desde niño, ¿cierto? Y como que todos me hacen el feo y yo tuve traumas desde niño. Sí, caminemos juntos. Y Samuel es vicioso, traicionero, mal amigo, chismoso. ¿Le sigo dando? No. Y una cantidad de cosas. ¿Qué terminará pasando conmigo? Se me va a pegar todo eso, familia. Por eso la Biblia dice, ojo, que ellos se conviertan a ¿qué dice la Escritura? ¿Recuerdan? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, pero claro, uno dice, no, sí, yo sé, no, yo sé hasta dónde llegar. Yo sé, por favor, no seamos tan fanáticos. Caminar con una persona así tampoco me va a hacer daño. Y terminó Lot más enlodado que cualquiera. Entonces tengamos mucho cuidado con quienes estamos caminando. ¿Por qué? Porque estar cerca de alguien es entrar en ese proceso de fricción, en ese proceso de influencia, hasta que terminamos siendo transformados por una persona. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Juan? Juan terminó siendo moldeado por la fricción, por la compañía. Se friccionaba con el hombro de Jesús, ¿cierto? Al caminar con el Señor lo fue moldeando. Y esto quiere decir lo siguiente, que si pasas tiempo con personas impacientes, te volverás impaciente. Eso quiere decir que hierro con hierro se afila, o que el amigo también se saca sentido con otro amigo, ¿cierto? Friccionándose. Si pasas tu tiempo con personas groseras, aprenderás a ¿qué? ¿Y yo por qué soy tan grosero? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Si esto ya había pasado, esto ya lo había erradicado de mi vida. Una de las primeras cosas que erradiqué de mi vida cuando me convertí al evangelio fueron las groserías. Nunca más volví a decir groserías desde ese momento. Y por ahí cuando
se me acerca alguien que está llegando a la iglesia, ¿cierto? Y yo lo escucho con algunas groserías, ¿cierto? Yo de una vez esto para mí ya es como wow, pero al mismo tiempo uno dice, también tiene su proceso. Yo solo digo, Señor, que se acerque a la iglesia, que empiece a friccionarse conmigo, ¿cierto? Con el pastor, que empiece a decirle, pastor, venga, reunámonos en la oficina. Sí, vamos, ahí nos friccionamos para que aprenda, ¿qué? A erradicar las groserías. Porque el que sigue caminando con groseros, pues es el idioma que va a hablar todo el tiempo. Pero en la medida en que hablamos con personas sabias, prudentes, con un léxico bueno, pues eso se nos va a pegar finalmente. Si yo camino con personas sabias, pues entonces mi mente crecerá, me volveré sabio. Si camino con Jesús, familia, mi carácter comenzará a reflejarse en nosotros. Su carácter empezará a reflejarse en mí. La cercanía forma el carácter porque el corazón se moldea con cada conversación que nosotros tenemos. El corazón se moldea con cada mirada, con cada ejemplo, cuando observamos el comportar. Yo le digo a mis hijas, alguien hace poquito, María Paz, ¡ah! Papá, ¿viste eso? ¿Viste cómo ese niño o esa niña reaccionó? ¿Cómo le contestó al papá? ¿Cómo le contestó a la mamá? ¿Lo viste, papá? ¿Viste el show que le hizo ese niño o esa niña al papá o a la mamá? ¿Lo viste? Ella lo está ¿qué? Viendo. Inmediatamente lo que le digo yo es, hija, tú ves eso y espero que lo tengas como un ejemplo para no repetirlo, mi amor. Eso no se repite. Ella está o él está en un proceso, pero tú, mi amor, debes entender que las buenas costumbres se pueden corromper en la medida en que tú te acercas y decides caminar con esa persona. Debes tener mucho cuidado. Entonces, familia, Hebreos 4:13, mire lo que dice. Pedro y ¿quién? ¿Cuál Juan? El protagonista de hoy. Pedro y Juan eran hombres ¿cómo? Sencillos. ¿Y sin qué? Sencillos y sin qué. O sea, hombres como comunes, pero en las manos de un Dios extraordinario. ¿Qué pasó? Dice, las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de predicar la palabra. La osadía, la valentía. Las autoridades quedaron asombrados. ¿Con qué autoridad predican? Qué tremendo cómo ellos hablan de Dios sin avergonzarse, sin tener miedo. Entonces se dieron cuenta. Escuchen, ¿de qué se dieron cuenta? Porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta con quién estamos caminando nosotros. La gente nos mira y dice, sí, Oscar y Mayuri, claro, caminan con Jesús. En la iglesia les enseñan. Por eso es que tienen una familia tan hermosa. Están en un proceso, pero se les nota el cambio. No son los mismos de hace unos años. Yo quiero ir allá. Invítenme a la iglesia donde ustedes están yendo. Yo quiero conocer al mismo Dios que ustedes tienen en su casa. Yo quiero orar al mismo Dios de ustedes. Porque la gente se da ¿qué? Cuenta. ¿Qué dice? Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Qué hermoso cuando alguien se da cuenta que estamos con Jesús, que Jesús ha influenciado en nuestra vida, que llevamos un tiempo caminando con el Señor y wow, qué transformación. Qué hermoso cuando nosotros nos dicen, pero qué si usted antes era, sí, gloria a Dios, antes, ahora soy diferente. Menos mal te diste cuenta. Triste que dijera, ¿cuál es el cambio? Lleva 2, 3 años en la iglesia y no se le nota nada de cambio. Pero qué maravilloso cuando la gente dice, antes tú eras, sí, gloria a Dios, te diste cuenta, no, mucho gusto, ahora me llamo Sergio el Bautista. Ni quiera Sergio Bautista, Sergio el Bautista, es decir, el que bautiza, ¿sí? Entonces, qué maravilloso es esto. Saben, no fueron los estudios de Juan, no fue la posición de Juan. Ahí claramente dice, eran hombres sencillos, sin educación. Pero entonces, ¿qué fue lo que llamó la atención de las autoridades? Que ellos caminaron cercanamente con Jesús, que fue la cercanía con el Señor lo que formó su carácter valiente, sabio, transformador. Y esto fue lo que cautivó a las autoridades en ese momento. Escúchenme, nunca olviden que lo que permiten cerca de ustedes pronto vivirá dentro de ustedes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alerta, iglesia, alerta, por favor. Todo lo que yo permito cerca de mí un día terminará dentro de mí. Y último,
Cuarto y último, con eso terminamos. La relación correcta te posiciona para la revelación. Esto es maravilloso. La relación correcta te posiciona para la revelación. Apocalipsis 1:1. Mira lo que dice. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo, es decir, el Padre se la reveló a su Hijo Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tenía o tiene que suceder, es decir, a sus discípulos, a sus siervos. Pero Jesucristo, el Padre se la reveló a Jesús y Jesús se la reveló a alguien. ¿A quién se la reveló Jesús? Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer ¿a quién? ¿A quién? A su siervo Juan. ¡Wow! Esto es maravilloso. A Juan se le dio el Apocalipsis, la revelación de los últimos tiempos. Esto es espectacular. ¿Por qué se la dio a Juan? Porque Dios confía revelaciones profundas a quienes tienen una relación íntima con Él. Al pueblo le al pueblo le mostré mis obras. ¿Sí dice o no dice así? Al pueblo le mostré mis obras, pero a Moisés le notifiqué mis caminos. Le revelé cuáles eran mis caminos. El pueblo solo venía por milagros, obras. Queremos ver la gloria de Dios. Moisés dijo: si tú no vas conmigo a la tierra prometida, no me muevas de aquí. Yo no quiero una promesa, yo quiero tu presencia, yo quiero estar cerca de ti. Pero mi ángel te va a introducir allá. No, no quiero ningún ángel, yo te quiero a ti, Señor. Ellos, propóngale a ellos, yo no sé. Josué también lo dijo, se paró frente a todo Israel y les dijo: yo no sé ustedes a qué Dios quieren servir. Ya que estamos en esta tierra prometida, yo no sé a qué Dios quieren seguir. Decidan ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero estar cerca al Dios del propósito, al Dios de la misión, al Dios de la eternidad, al Dios de la restauración. Por eso el Señor le dio esta revelación a Juan, porque Él revela cosas profundas a quienes tienen cerca, a quienes Él tiene cerca de su corazón, a los que son constantes, a los que lo buscan realmente, a los que deciden reclinarse sobre Él. El cristiano que camina de lejos ve señales, pero el cristiano que camina de cerca oye secretos de parte del corazón de Dios. No te conformes con ver señales. No te conformes con ver un milagro de sanidad. Oh, sanó de cáncer a la hermanita, gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Pero no te conformes con eso. Ve más allá. Recuerda, la Biblia nos enseña: hay aguas hasta los tobillos, hay aguas hasta las rodillas, hay aguas hasta los lomos, pero también hay aguas profundas, dice el profeta. ¿Por qué no sumergirnos completamente en la presencia de Dios? ¿Por qué no hacer lo que hizo Juan? ¿Por qué conformarnos con el chisme? Páseme el dato. ¿Acaso Pedro no podía acercarse a Jesús? Era también cercano. ¿Saben? La revelación espiritual, conocer la voluntad de Dios, entender su palabra, recibir dirección o ser usado por Él, no viene solo por la inteligencia, viene por la cercanía. No es por los años que tengamos en la iglesia, no es por el conocimiento que tengamos de la palabra o de la teología o de las doctrinas cristianas, no, es por la cercanía de tu corazón con el del Señor. Por eso es que viene la revelación. Porque ¿de qué le sirve o de qué nos sirve a nosotros tener tanto conocimiento, pero no estar cercano a Él? ¿Saben? Muchos soldados estaban cerca de la cruz, ¿sí o no? Soldados romanos. ¿Cuántos estaban cerca de la cruz? Muchos, pero estaban lejos de Cristo. Cerca de la cruz, pero muy lejos de Cristo. Y así hay muchos cristianos hoy. Cerca a la iglesia, cerca a las cosas que hacen en la iglesia, pero lejos de Cristo. De Cristo, hablo de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. La revelación, la unción, el ser usados por el Señor, el recibir propósito, no viene por la inteligencia o el conocimiento, viene por la cercanía, viene por el que le gusta orar, por el que ama orar, por el que ama sentarse con el Señor a leer la palabra, a escudriñarla. El Señor les dijo a los escribas, les dijo: ustedes sacan pecho porque conocen las escrituras. Les voy a dar un consejo:
escudriñenlas, no solo léanlas, escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes se jactan de conocer la Biblia y de conocer quién va a ser el Mesías que vendrá. Estoy frente a ustedes y no se han dado cuenta, porque no escudriñan la palabra de Dios. Y les digo, vayan, escudriñenlas. La Biblia no se lee, la Biblia se escudriña. Yo hace mucho tiempo no pongo este ejemplo, y yo no sé hoy por qué estoy nombrando tanto al pastor Luis, pero voy a honrarlo otra vez con esto. Yo me acuerdo cuando nos sentábamos a almorzar, la pastora nos servía, la pastora Clara nos servía el almuerzo, y el pastor, yo empezaba a verlo comer. A mí el pollo casi no me gusta, pero me lo como si me lo sirven. Así que si me invitan a comer pollo, tranquilos, no se van a poner a hacer una carne asada, punta de anca, ¿cierto? Con chimichurri, no lo vayan a hacer. Solamente hablo como un dato. Si me sirven pollo, me lo como. Y me sirvieron pollo, igual que al pastor. Pero resulta que yo, por no untarme las manos ni nada, yo cogía el tenedor y el cuchillo y cortaba así, ya pedacitos, como quien no quiere la cosa, y me comía como la pulpita del pollo y el resto lo dejaba ahí. O sea, dejaba el pollo con cantidad de, dejaba el hueso con cantidad de pollo, y aparte de eso, pues, no me menos, ¿cómo se llama? Comerme el hueso. El pastor Luis, cuando yo volteaba a mirar, wow, tenía en un platico una migajita, un pollo así, se convertía en una miga, en unas boronitas del tuétano, del pollo, del huesito, ahí dejaba eso así. Impresionante. Y el Señor me dijo así un día, de verdad, yo esto lo he contado en varias ocasiones desde acá: así te tienes que comer mi palabra, así te tienes que comer mi palabra. Sácale toda la sustancia, no sea superficial, Sergio. ¿Quieres los secretos escondidos de los que habla Jeremías 33:3? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Escudriñala, léela a profundidad, sácale toda la sustancia, vea otras versiones, pero acércate a mí. Es la manera en que te puedo revelar cosas que otros no, que otros se conforman solamente con ¿qué? Con ver las señales. Pero no, hay que ir mucho más profundo. Juan 13:23-25: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Escuchen. Mientras los demás preguntaban desde lejos, Juan recibió la primicia y la respuesta, porque estaba cerca de su corazón. Él no gritó, Jesús no gritó la respuesta: ¡Judas! Es Judas, muchachos, para que todos se enteren. Él no gritó la respuesta, él se la dio al que estaba recostado sobre su pecho. Juan 13:26. Jesús, lee o les. Lee o les. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Jesús le respondió. ¿A quién? ¿A quién preguntó? A Juan. Y le responde a él: voy a mojar. Yo creo que ahí susurrándole. ¿Recuerden cómo estaba Juan? En el pecho. Voy a mojar pan en el plato y después lo daré. ¿Usted se imagina donde el Señor lo diga en voz alta? ¿Qué hubiera pasado con el apóstol Pedro? ¿Recuerdan de Santiago? Lo vimos, ¿sí o no? Hace 8 días vimos a Santiago, ¿no? Un man de armas tomar. ¿Qué hubiera pasado con esos dos locos? Cogen a Judas y antes de que fuera a hacer algo, lo dominan, ¿cierto? Lo amarran, mejor dicho. Entonces, voy a mojar el pan en el plato y después lo daré al que me va a traicionar, Juan. Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y yo creo, no está registrado, pero déjenme imaginar un poquito. Yo creo que le dijo: y no vaya a ser sapo. Yo vi a Pedro, déjelo así. Silencio. Si quieres discernimiento espiritual, si queremos claridad espiritual, si queremos dirección, no busquemos fórmulas, busquemos cercanía. ¿Cómo es la fórmula, pastor? Entonces lo que hago es un PAMPE, ¿sí o no? P de qué, maravilloso, son ayudas maravillosas. Pero ¿cómo es la fórmula, pastor? Entonces lo que yo hago es arrodillarme. ¿Cuánto tiempo para que el Señor me escuche? Como si fuera una penitencia. ¿Cuánto tiempo tengo que estar arrodillado para que el Señor me escuche, pastor? ¿Media hora, 20 minutos? ¿Cuántas cervezas, pastor, yo me puedo tomar para seguir considerándome cristiano? ¿Cuántas cervezas? ¿Con cuántas cervezas ya peco? ¿Puedo ir a fiestas, pastor?
pastor, yo puedo hacer esto, yo puedo armar esto, el arbolito, y empiezan las fórmulas. No busquemos fórmulas, busquemos cercanía, busquemos relación, busquemos la revelación del Señor cerca de su corazón. Si vives como todos, no verás lo que pocos, muy pocos ven. Si vives como todos. Y Delán Bucaramanga no forma cristianos del montón. Anhelamos con todo nuestro corazón, desde nuestra directora, la pastora Clara, y todos nosotros como pastores de las diferentes iglesias de Delán, anhelamos con todo nuestro corazón que aquí haya discípulos, no solo creyentes, discípulos que amen, que se acerquen al corazón del Señor. La revelación es un regalo, no para los cercanos de boca, para los cercanos de corazón. Yo les digo a los del discipulado, una cosa diferente es que yo diga Messi es mi amigo, y otra cosa diferente es que diga Messi, Sergio es mi amigo. Una cosa es que yo diga el Señor es mi amigo, soy cercano a Él, y otra cosa es que diga el Señor, Sergio es mi amigo, Sergio es cercano a mi corazón. Eso es totalmente diferente. La pregunta es, ¿Dios te considera cercano? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Saben, no todos oyen lo que Dios dice, solo los que caminan cerca de Él. Y el lugar donde recostamos nuestra cabeza determinará la voz que escuchamos. Dios susurra a los que están cerca. Si lo queremos oír, tenemos que acercarnos, como hizo el apóstol Juan. La pregunta es, ¿con quién estamos caminando? Preguntémonos eso en esta mañana ya para terminar. ¿Con quién estamos caminando? Judas caminó con Jesús, pero no lo amó. Multitudes caminaron cerca de Jesús, pero caminaron por interés, por comida, por posición. Juan caminó con Jesús y se recostó en su corazón porque Juan amaba al Señor Jesucristo y sabía que Él podía transformar a un hijo del trueno en un hombre pacificador, de amor, que reconciliaba a otros con el corazón del Padre. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres. Puestos en pie, por favor.